Vamos a ver algo que es muy importante y que evidentemente en el interés simple no interesa. En interés simple, la tasa de interés siempre va a permanecer constante porque el capital no varía, entonces no tendríamos que preocuparnos. Sin embargo, en interés compuesto, hay que tener mucho cuidado en el cálculo de los ejercicios, sobre todo cuando los periodos de capitalización, o sea, el momento en que el interés se suma al capital, son diferentes al año, ¿ya? Cuando los periodos de capitalización son diferentes al año, hay que necesariamente hacer un ajuste en la tasa de interés, ¿ya? Por decir, si la tasa de interés anual nominal es del 10%, solo si la capitalización es por un año, no haríamos ningún ajuste porque coincide exactamente. Pero si, por ejemplo, la tasa nominal es del 10%, pero las capitalizaciones son mensuales, hay que sí o sí hacer un ajuste para calcular la tasa efectiva respecto a la tasa nominal. Cuando hacemos interés simple, se hace una división nada más, ¿no? O sea, si la tasa anual es, por decirles, 18% y los periodos son en meses, dividimos 18 entre 12, nos va a salir a 1,5 décimas% y aplicamos esa tasa. Pero cuando trabajamos a interés compuesto, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque periodo tras periodo el interés se va a sumar al capital y por tanto al final la tasa nominal va a resultar siendo mayor. En esos casos, lo que hay que hacer es calcular la diferencia, ¿ya? Continuemos. Entonces, cuando la tasa anual nominal sea diferente al año, hay que recalcular a una tasa anual efectiva y luego esa tasa anual efectiva dividirla entre el número de periodos de capitalización para calcular la tasa efectiva para el periodo. Entonces, la fórmula 1, esta que tienen acá ustedes, es la que nos permite calcular una tasa anual efectiva, que vamos a llamar J, en base a una tasa nominal, que también es anual, pero esta vez no es efectiva, sino referencial, que vamos a llamar E minúscula. Y M van a ser el número de capitalizaciones que existen en un año. Si son capitalizaciones mensuales, entonces hay 12 meses en el año, por tanto M va a valer 12, ¿no es cierto? Si son semestrales, hay 2 semestres en el año, por tanto M va a valer 2, ¿ya? Y una vez que calculamos la tasa nominal efectiva, recién calculamos la tasa efectiva, esta es la que aplicamos siempre en las fórmulas, que es la tasa efectiva, recién calculamos la tasa efectiva para el periodo. Les voy a mostrar esto a partir de un ejemplo, para que veamos cómo funciona y las diferencias que se generan cuando nosotros hacemos el cálculo a interés compuesto, cuando la tasa es anual y cuando las capitalizaciones son diferentes al año, ¿ya? Entonces, tenemos este ejemplo. Dice, calcular el monto de interés que genera un capital inicial de 1.000 bolivianos colocado durante un año en una cuenta que paga el 10% de interés nominal, considerando capitalización anual y capitalización mensual. Bien, si el interés nominal es exactamente igual al año y la capitalización es al año, el interés nominal automáticamente se convierte en un interés efectivo. Pero en el caso de que las capitalizaciones son diferentes al año, este interés nominal
se convierte en un interés referencial y habrá que hacer los ajustes que hemos dicho hace rato, debiendo primero calcular una tasa efectiva anual y después recién la tasa efectiva mensual. Vamos a hacer ese ejercicio en el Excel. Fíjense, tenemos la misma, el mismo ejercicio, dice calcular el monto de interés que genera un capital inicial de 1.000 bolivianos, colocar durante un año una cuenta que paga el 10% de interés nominal, considerando capitalización anual y capitalización mensual. Vamos a hacer el primer ejercicio considerando el capital, las capitalizaciones anuales. Fíjense, aquí tengo los datos, ¿no? El capital inicial es 1.000 bolivianos, la tasa de interés me dice que es el 10% nominal, eso quiere decir que es un 10% anual, que es referencial, y me dice que el número de periodos, en este caso, al ser capitalización anual, es solo un año, por tanto, tendremos solo un año como periodo, ¿ya? Estamos resolviendo lo que es con capitalización anual. Para calcular, tenemos aquí la fórmula, esta de aquí que la estoy resultando, que me dice que el interés total es igual al capital inicial por un factor 1 más i elevado a n menos 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar esa fórmula en la hoja, en esa celda donde me va a arrojar el resultado. Y se los voy a mostrar cómo hacer. Ponemos igual, empezamos a copiar, ¿no? El interés, o sea, el interés total va a ser igual a el capital inicial. Marcamos la celda que dice el capital inicial. Por, abrimos un primer paréntesis, aunque está en corchete, pero en fórmulas no hay corchete, abrimos un paréntesis y después tenemos que calcular la potencia de 1 más i elevado a 1. Ya. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es escribir esto que está aquí como 1 más i elevado a n, que es una potencia, o sea, la potencia de 1 más la tasa de interés y todo esto elevado a n, lo voy a traducir en términos del Excel. Como sé que es la función potencia, entonces escribo potencia, que es la función que quiero que haga. Abro paréntesis y empiezo a escribir. Le digo que me sume 1 más la tasa de interés. Ahora sí marco la celda donde está la tasa de interés y que todo eso me lo eleve a n, al número de periodos. Entonces, aquí yo le pongo punto coma. Fíjense, aquí abajito me está diciendo cómo debo escribir, ¿no? Punto coma y que ponga el valor de la potencia. El valor de la potencia es n, ¿ya? Y ahora me dice que yo cierro paréntesis. Entonces, ahí le estoy diciendo a la máquina que me calcule la potencia de 1 más i elevado a n. Y a ese valor le reste 1. Ahora sí, cierro paréntesis y habré completado la fórmula y al darle enter me va a calcular exactamente el valor de la fórmula. De hecho, sabemos nosotros que el 10% de 1.000 es 100, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos verificar que evidentemente esto es igual a 100. Si ustedes se fijan, hemos hecho el cálculo precisamente a capitalización anual, que 1.000 por el 10% aplicado un año me va a dar 100 bolivianos. Bien, ¿qué pasa si las capitalizaciones ahora son diferentes? Si las capitalizaciones son mensuales, ¿ya? Normalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros agarrábamos simplemente para calcular la tasa efectiva a interés simple, dividíamos el 10% entre el número de meses, que eran 12 meses, ¿no es cierto? Y ahí me salía el valor de cuánto aplicar a cada mes, o sea, 83 centésimas por ciento. Fíjense que si yo aquí simplemente pondría, por decir, 12 meses y a una tasa de 83% mensual,
No me da los 100 bolivianos, me da más de los 100 bolivianos. Estaría cobrando más de lo que realmente debería cobrar, porque yo solo debería cobrar el 10% anual. O sea, de 1000 sabemos que el 10% es 100. Por tanto, para evitar este sobredimensionamiento de lo que es el interés, es decir, cobrar más interés del que realmente debería cobrar, lo que tengo que hacer es un ajuste en la tasa de interés primero, para que esta tasa de interés efectiva sea un equivalente mensual, de manera que me dé al final el mismo interés de 100 bolivianos. Y para eso debo hacer yo el ajuste en la tasa que decía, ¿no? Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Primero, debo calcular la tasa nominal efectiva, o sea, aquella tasa que voy a poder dividir entre 12 para que me dé la tasa efectiva al periodo. Y para eso tengo que anotar los valores. La E minúscula, hemos dicho, es igual a la tasa nominal, que en este caso la tasa nominal es anual. Aquí en M es el número de capitalizaciones, que en este caso son 12 mensuales. Y ahora lo que hago es calcular la fórmula para la tasa nominal. Y en el Excel me ayudo, ¿no? Empiezo a sustituir esta fórmula. M me dice primero M, o sea, la celda de M por, abro paréntesis, ahora tengo que calcular la raíz enésima de 1 más C. Bien, no es posible en el Excel calcular una raíz diferente a la cuadrada. Sin embargo, nosotros sabemos que la función inversa de la potencia es la raíz. Por tanto, si yo calculo la función inversa de una potencia, voy a poder calcular la raíz de esa potencia. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Entonces, escribo lo que ya sabemos, ponemos potencia, debo calcular la potencia, pero en su función inversa, abro paréntesis, estoy calculando la potencia de 1 más E. 1 más E, que es la tasa nominal, le pongo punto coma, ahora debo calcular la potencia, pero es la potencia inversa. ¿Cómo calculo la potencia inversa? Entonces, la potencia inversa es 1 sobre la potencia. Y voy a hacer 1 dividido entre M. M es 12. Ahí yo estoy calculando la potencia inversa, que es igual a una raíz enésima. ¿Ya? Cierro paréntesis, ahí me va a calcular este valor, que es la raíz enésima de 1 más C, menos 1. Cierro paréntesis. Entonces, en términos del Excel, esta es la forma en que yo debo escribir esta forma, ¿ya? Para que ustedes se acuerden. Y una vez que le dé Enter, entonces automáticamente me va a salir cuál es la tasa efectiva nominal que debo asumir para calcular el ejercicio con capitalizaciones mensuales. Entonces me dice que la tasa nominal efectiva equivalente al 10% considerando 12 capitalizaciones mensuales es de 9,57 centésimas por ciento. Por tanto, para calcular la tasa efectiva mensual, debo utilizar esa tasa, 9,57 centésimas por ciento, y eso dividir entre 12. Entonces me dice que la tasa efectiva mensual es de 0,80. Y ahora esta tasa es la que copio aquí, o sea, 8 centésimas por ciento mensual. De hecho, aquí puede que me salga esos 34 centavos de diferencia, es por el redondeo. Si yo le pongo con 79 va a ser 99, o sea que tendría que utilizar más decimales para acercarme más
al valor, ¿no? Fíjense, si yo utilizo más decimales, me dice que debo utilizar 7.974 y ahí me sale exactamente la tasa equivalente, ¿no? Entonces, en realidad aquí la tasa equivalente es 7.974 10 milésimas por ciento. Y ahí, al hacer ese ajuste, es que puedo por fin calcular exactamente la tasa equivalente al 10% nominal, pero con capitalizaciones mensuales. Este hecho, chicos y chicas, es muy importante que se lo graben, ¿ya? A interés compuesto, si se han fijado, solo si la tasa nominal y el periodo de capitalización son anuales, no hay necesidad de hacer ajuste. Pero si las capitalizaciones son menores a un año, puede ser mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, necesariamente hay que hacer el ajuste de una tasa equivalente. Primero, nominal, para luego recién calcular la tasa efectiva para el periodo. Precisamente por esto que acabo de mostrarles. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que les decía, que hay que tener mucho cuidado cuando las capitalizaciones son diferentes al año. Hagamos un resumen. Cuando la capitalización es anual, se realiza el cálculo del monto de interés considerando la amortización o capitalización anual y no es necesario hacer ningún ajuste. O sea, presuponemos que tanto la tasa nominal como la tasa nominal efectivo y la tasa efectiva para el periodo, como todos son para un año, permanecen iguales y no hay necesidad de hacer ningún ajuste, que es lo que hemos visto. ¿Ya? Cuando la capitalización es mensual, aquí sí tenemos que hacer ajustes. Primero tenemos que calcular una tasa equivalente, y a partir del cálculo de esa tasa equivalente, recién calculamos la tasa efectiva y recién podemos hacer el cálculo del ejercicio completo, ¿no? Y ahí vamos a obtener el valor equivalente a esa tasa anual, ¿ya? Bueno, consideraciones que debemos tomar muy en cuenta. La tasa de interés efectiva, que es la I, y el número de periodos N siempre deben estar en la misma unidad temporal. Es decir, que si la tasa efectiva, tasa de interés efectiva, es mensual, el número de periodos debe estar en meses. O al inverso, si el número de periodos referencial es en meses, la tasa de interés efectiva I, la minúscula, debe ser también en meses. Eso no ha cambiado nada respecto al interés. La segunda consideración, la tasa nominal E se refiere a una tasa de interés anual que sirve de referencia. Solo si los periodos son anuales, esta tasa se convertiría en una tasa efectiva. Si no, deja de ser una tasa efectiva y es necesario hacer un ajuste, ¿no? ¿Cuándo se hace este ajuste? Cuando el periodo de capitalización sea diferente al año. En ese caso, necesariamente, primero calculamos la tasa efectiva equivalente y después la tasa de interés efectiva para evitar precisamente que exista una sobrevaloración del interés cobrado. Entonces, deben tener mucho cuidado. De aquí en adelante, siempre en estar pendientes de ver si los periodos son diferentes a un año de capitalización, entonces previamente hay que hacer este trabajo de ajuste de la tasa nominal hacia una tasa nominal efectiva equivalente y recién calcular la tasa de interés efectiva. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? Para que continuemos viendo este aspecto más. A interés compuesto también importa mucho lo que es recordar lo que es el calendario comercial y el tiempo exacto, ¿ya? Estos aspectos deben tenerlos también muy en cuenta. Para empezar, en el sistema financiero actual, o sea, en el mundo en que vivimos, prácticamente todos los cálculos se realizan considerando tiempo comercial. Esto quiere decir que el año tiene 12 meses, que se supone que cada mes tiene 30 días y que el año se considera de 360 días, ¿ya? Es probable que en algunos ejercicios se pida hacer el cálculo en tiempo exacto o calendario real, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la tasa de interés efectiva, y sobre todo la tasa de interés efectiva diaria, siempre se va a calcular sobre 360, ¿ya? Así después se haga el cálculo en función a los días que transcurren de un mes a otro y estos meses sean de 31, 30 o 28 días en el caso de febrero, igualito, siempre la tasa de interés efectiva diaria se debe calcular sobre 360 días. Por si acaso en los bancos siempre te calculan así, aunque después el interés te lo cobran por 365 días, ¿no ve? Pero el cálculo de la tasa siempre se hace sobre 360 días. Y después, solo cuando se exprese así explícitamente que el cálculo del tiempo debe ser en tiempo real o exacto, se toman los meses y días según el calendario gregoriano, que es el que utilizamos, o sea, meses de 30 o 31 días y febrero con 28 días o 29 si el mes es o si el año es bisiesto. Esto ténganlo siempre presente, ¿ya? A ver, vamos a hacer un calculito de una tasa de interés diaria efectiva equivalente al 18% anual compuesta y el tiempo que transcurre entre el 1 de febrero al 17 de septiembre del año 2020, considerando año comercial y tiempo exacto. Lo primero que se debe hacer es, no importa si el tiempo es exacto o comercial, es calcular la tasa de interés efectiva, que siempre les decía se va a calcular sobre 360 días. Como la tasa de interés efectiva es diaria, eso significa entonces que debemos nosotros hacer un cálculo de este 18%, que es nominal, a convertirla a una que se calcule de manera diaria. Por tanto, entonces vamos a tener que la tasa nominal es del 18%, el número de periodos de 360 días y la tasa nominal equivalente es la primera que debemos calcular, ¿no es cierto? Donde M va a ser igual a 360, la tasa nominal al 18%, y nos va a salir una tasa efectiva nominal de 16,56 centésimas por ciento, ¿no? Que eso es 1.656 10 milésimas. Una vez que hemos calculado eso, tenemos que calcular ahora la tasa efectiva diaria, que es dividir este valor entre 360 y nos va a salir que estaríamos hablando de 46, 46 milésimas por ciento de tasa efectiva diaria. Entonces, primero hemos hecho ese cálculo. Ahora vamos a calcular el tiempo que transcurre entre el 1 de febrero y el 17 de septiembre del año 2020, que es un año normal, no es año bisiesto, considerando el calendario comercial y tiempo exacto. Veamos, ¿ya? Fíjense lo interesante. En la primera parte estamos viendo el año comercial. Suponemos que todos los meses tienen 30 días, ¿ya? Entonces, febrero comercialmente va a tener 30 días, marzo 30, abril 30, mayo 30, junio 30, julio 30, agosto 30,
Y en septiembre solo tomamos 17 días porque es hasta el 17 de septiembre. Por tanto, si sumamos estos días, nos va a dar 227 días en total que van a transcurrir desde el 1 de febrero hasta el 17 de septiembre. Pero si vemos en tiempo exacto, o sea, calendario gregoriano, vamos a ver que febrero tiene 28 días, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31 y de septiembre solo 17 días. Sumando esto, entonces vamos a tener 229 días. Entonces, fíjense, si calculamos nosotros en tiempo comercial, vamos a considerar 227 días para el cálculo del interés, pero si tomamos en tiempo exacto es 229. Aunque, por lo que hemos visto antes, la tasa de interés efectiva diaria en realidad se ha calculado sobre 360 días, no sobre 365. Por tanto, al momento de aplicar en tiempo exacto, sucede que nosotros vamos a cobrar más interés de lo que realmente cobraríamos en un periodo comercial, ¿no? Entonces, fíjense estos aspectos, tanto de la tasa equivalente como del calendario comercial y exacto, deben ustedes tomar muy en cuenta cuando estemos haciendo los cálculos a interés compuesto.